Se decía que Heu Banyan había nacido para protegerme. De niños siempre estuvo a mi lado, de mayores incluso tomó una espada por mí. Salvo durante los 3 años en que perdió la memoria por una grave herida, Heu Banyan me dedicó casi todo su afecto. Incluso después de casarnos, cuando me diagnosticaron el síndrome del frío y toda la capital lo instó a tomar una concubina, él simplemente me tomó la mano en silencio, calentándola sin decir palabra. Pero ese mismo hombre en la noche nevada de mi muerte, dijo, en esta vida, he cumplido con mi deber y mi afecto. Si hay otra vida, espero que nos bendigas a Banyan y a mí. Resultó que durante esos 3 años de amnesia, ya se había enamorado de su Banyan, la mujer que le salvó la vida y que casi se arroja por un precipicio cuando recuperó la memoria. Al abrir los ojos de nuevo había renacido, justo en el momento en que Heu Banyan acababa de perder la memoria. Lo primero que hice fue llamar al médico imperial para que me tomara el pulso. Lo segundo que hice fue romper el compromiso. Más tarde, en su estado de confusión, Heu Banyan se casó con su Banyan, tal como deseaba. Un año después, cuando recuperó la memoria, ya era demasiado tarde. Era el año 23 de Yongxi, invierno. Fuera de la ventana el sonido amortiguado de tambores y gons resonaba, entrecortado pero persistente, el general Heu Banyan dando la bienvenida a su nueva esposa. Él fue mi esposo. Las doncellas del palacio se habían retirado hacía tiempo. No necesitaba testigos, y yo no quería que nadie viera lo lastimera que me veía al final. Los pasos se acercaron, deteniéndose frente a mi cama. Era Heu Banyan. Vestía una túnica nupcial carmesí, alto, de hombros anchos, seguía siendo aquel joven general que una vez me protegió del viento y la lluvia. Ahora sus ojos no reflejaban calidez, solo fría indiferencia. Alteza, ha llegado la hora señalada. Debo partir. Intenté reunir mis últimas fuerzas para agarrar su manga, como tantas veces en mi infancia. Mientras lo sujetara, jamás se iría. Pero antes de que mis dedos pudieran apretar, me soltó la mano, no con brusquedad, pero sí con un desprecio inconfundible. Su mirada no reflejaba lástima, solo el alivio sereno de quien por fin se ha liberado de una carga. Alteza, en esta vida he cumplido con todas mis responsabilidades. Lo miré fijamente sin pestañear. Dudó un instante y luego dijo, si hay otra vida, espero que nos bendigas a Banyan y a mí. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás ni una sola vez. Heu Banyan, el hombre que una vez juró arrancar las estrellas por mí, que dijo que yo era el sentido mismo de su vida, ahora, vestido con sus ropas de boda, me decía en mi lecho de muerte que su deber estaba cumplido. Bendito sea. Qué generoso al preguntar. Cuando volví a abrir los ojos, el dosel que estaba sobre mis cabezas me resultó familiar. Alteza. Está despierta. La doncella Yankei gritó presa del pánico, con el rostro lleno de preocupación. Caíste al agua y estuviste inconsciente un día y una noche. Estaba muerta de miedo. El médico imperial dijo que debías descansar bien. Caí al agua. Estuve inconsciente un día. Bajé la cabeza y miré mis manos, blancas y delgadas, las manos de una chica de 16 o 17 años. Tráeme un espejo. Yankei ofreció apresuradamente un espejo de bronce. En él se veía un rostro juvenil y radiante, cejas arqueadas y ojos de sauce, claros y brillantes. Era yo a los 16, la edad más hermosa de la vida. ¿De verdad he renacido? ¿He vuelto a cuando las tragedias aún no habían comenzado? Alteza, ¿qué le ocurre? ¿Siente alguna molestia? No dejaba de fruncir el ceño ni siquiera al dormir, ¿tuvo una pesadilla? ¿O es por el general Heu? Preguntó Heu Jian, interrumpiendo. ¿Cómo está? Oí que hace 10 días el general Heu cayó de su caballo al agua. Se asustó mucho y resultó herido, y se está recuperando en una villa a las afueras del palacio. El emperador lo ha mantenido en secreto, nadie fuera del palacio lo sabe. Dicen que el general parece haber olvidado algunas cosas. ¿Amnesia? Sí, justo ahora. En mi vida anterior, en cuanto supe que había perdido la memoria, corrí hacia él desesperada por despertar su pasado. A cambio, solo recibí una mirada cautelosa y desconocida, y desde entonces, la mirada dulce que le dedicó a su Wanjin, la chica que lo había salvado. No. En esta vida, no lo volveré a hacer.
Heu Jian, si lo has olvidado, olvídalo para siempre, sería lo mejor. Dijiste que habías cumplido con tu deber. Bien. Que todo se divida limpiamente en dos. Junkei, llama al médico Wang de inmediato. Rápido, y no se lo digas a nadie. El doctor Wang era un antiguo empleado de mi madre, leal y prudente. Alteza, ¿no sintió usted solo un ligero susto? El médico jefe acaba de marcharse y dijo que estaba usted bien. Solo siento que tras caer al agua, el corazón me palpita con fuerza y me falta el aire. Quiero que el doctor Wang me revise de nuevo para quedarme tranquila. Necesitaba confirmar si ese resfriado había regresado conmigo en mi vida. Al ver mi determinación, Junkei se retiró a pesar de sus dudas. Me recosté en la almohada y contemplé el palacio familiar. Cada adorno, cada lámpara, eran vestigios del profundo amor que Heu Jian y yo compartimos en aquellos años. Una vez dijo, mejor del cielo debería pertenecer a la princesa Chanan. Pensándolo ahora, qué ironía tan amarga. Tras quemar una varita de incienso, Junkei hizo pasar en silencio al médico Wang. Era de edad avanzada, pero sus manos eran firmes. Hizo una reverencia respetuosa. Su servidor saluda a Su Alteza. No hace falta ceremonia. Le llamo tan tarde solo porque estoy inquieto. Hablas con demasiada amabilidad. Aliviar la preocupación de Su Alteza es el deber de este viejo sirviente. Tras caer al agua he estado palpitando con dificultad para respirar y durmiendo mal. Por favor, tómeme el pulso con cuidado, no pase por alto ni el más mínimo detalle. El doctor Wang comprendió mi doble sentido y su rostro se ensombreció. Colocó los dedos en mi muñeca y la examinó en silencio. En mi vida pasada, ese resfriado se descubrió años después, aunque los médicos decían que llevaba tiempo latente. El doctor Wang frunció el ceño, para luego relajarlo lentamente. Al cabo de un rato, retiró la mano e hizo una reverencia. Informando a Su Alteza, el pulso es estable, el I es abundante y los 5 órganos están en armonía. El susto ha provocado una ligera estancación de la sangre y el I, descanse unos días y tome una infusión calmante y se recuperará. No hay indicios de ninguna enfermedad subyacente. Ninguna en absoluto. Ninguna otra condición. Ninguna, Alteza. He realizado un examen exhaustivo. Su cuerpo está en perfecto estado. Por favor, descanse. Sonreí levemente. Vivir sano vale 100 veces más que un corazón que alberga a otra persona. Lo entiendo. Gracias, doctor. Y esta noche le doy el alta. Puede estar tranquilo. Este viejo sirviente jamás había pisado el palacio Yongle. Asentí satisfecha, e hice una seña a Yunque para que lo acompañara a la salida. Heu Jin, has perdido la memoria, amas a quien te salvó. Muy bien. En esta vida, yo, Li Chanan, os bendeciré a ambos. Y también me bendeciré a mí mismo. Yunque, prepara papel y tinta. Y quiero cambiarme de ropa, peinarme y maquillarme. Alteza, su cuerpo aún no se ha recuperado. Está bien. Tengo un asunto urgente, debo ir al juzgado a ver a mi padre inmediatamente. Cancela el compromiso. Eso es lo que debo hacer. Yunque me peinó con destreza. Tomó una horquilla de fénix y estaba a punto de colocármela. Me puse ese broche de jade. Eché un vistazo a las joyas, la mayoría eran de Heu Jin. Los cumpleaños son fiestas, cada vez que regresaba triunfante de la guerra, me traía algo nuevo. Alteza, hoy le veo diferente. ¿Diferente? Sí. Quien ha muerto una vez no puede ser el mismo que ayer. Reúne todo eso y lo que hay en los cofres, sácalo todo, revísalo con cuidado y luego guárdalo en un baúl. Alteza, ¿estos son todos sus objetos favoritos? ¿Por qué guardarlos? ¿Quiere que los envíen al almacén? No. Deben ser devueltos a su dueño original. Devueltos a su dueño original. Yunque parecía aún más confundido. Todos estos eran regalos del general Heu, ¿por qué los habrías devuelto? Muy pronto, ya no lo serán. La interrumpí y desenrollé el papel. Tu hija Li Chanjin se somete humildemente a tu padre. El matrimonio entre tu hija y el duque de Wei, Heu Jin, fue concertado desde la infancia.
No mencioné el resentimiento por su pérdida de memoria, ni a su Banjin, ni dejé entrever el menor atisbo de sentimiento personal. Me limité a relatar los hechos, solicitando respetuosamente a mi padre que disolviera el compromiso para que ambas partes pudieran encontrar la paz. A mi lado, el rostro de Yunque palideció. Alteza. ¿Quieres cancelar el compromiso? ¿Por qué? El general Geu solo perdió la memoria temporalmente. El médico dijo que pronto la recuperará. ¿Te duele su amnesia? Su Majestad jamás lo aceptará ni tampoco la corte. Yunque, basta. Haz lo que te digo. Sus palabras se apagaron de golpe. Bajó la cabeza, murmuró un asentimiento y se apresuró con varias criadas a recoger las cosas que yo había ordenado sellar. Agarrando la carta de desistimiento, fui a ver a mi padre. El Salón de la Virtud Púrpura. Mi padre estaba revisando los monumentos conmemorativos cuando entré. Sin levantar la vista, señaló el asiento a su lado. Chanan, ¿estás aquí? ¿Te encuentras mejor? Oí que te caíste al agua. Pensaba visitarte en cuanto terminara esto. No me senté. Me arrodillé sosteniendo la carta en alto. Tu hija le ruega humildemente a tu padre que lea esto. Dejó el pincel y alzó la vista. ¿Qué es esto? Preguntó. Ponte de pie y habla. El eunuco que estaba a su lado tomó la carta y se la entregó. Mi padre leyó rápidamente. Al principio su expresión fue amable, luego cambió, sorpresa, confusión, incredulidad. Chanan, dime, ¿qué significa esto? Afirmas que hay incompatibilidad. Los vi crecer juntos, ¿qué podría ser más compatible? ¿O es que Wai Jin se cayó del caballo y perdió la memoria, y por eso te sientes agraviado? Aún arrodillado, levanté la cabeza. Padre, tu hija no actúa impulsivamente ni guarda rencor por su amnesia. He reflexionado mucho sobre este asunto. Con cuidado. Mi padre frunció el ceño. Digo que estás siendo tonto. El matrimonio no es un juego de niños. ¿Crees que puedes romper un compromiso solo porque te apetece? Wai Jin es el pilar del Estado. Él resultó herido por el país. Si permito esto ahora, ¿qué pensará el mundo de mí? De ti. Padre. Interrumpí. Permítame preguntar, ¿qué es un matrimonio sin sinceridad? Cuando una de las partes se ve obligada a cumplir con su deber, y el corazón de la otra ya se ha vuelto hacia otra parte, ¿acaso eso no sería un tormento? ¿De verdad desearía su padre ver tal sufrimiento? ¿Unir a dos personas en contra de su voluntad, no les causaría aún más dolor? Continué con calma. Su hija no desea aferrarse a algo que ya se ha deteriorado, ni permitir que el odio futuro eche raíces. Por favor, padre, concédeme la libertad, y también la del general Geu. Padre me observó durante un largo rato. Chanan, ¿has oído algo? ¿Es por la mujer que lo salvó? No necesito oír nada. Padre, cuando un corazón ya no te pertenece, lo sientes. Si es así, ¿por qué no dejarlo ir? Para él, es libertad. Para mí, es un nuevo comienzo. Hice una profunda reverencia. Suplico a su Majestad que acceda a mi petición. Siguió un largo silencio. Podía sentir su lucha interna, entre el amor por su hija y la dignidad del trono. Me amaba, pero también tenía en cuenta la opinión de la corte y el vínculo entre gobernante y general. Sin embargo, nadie comprendía mejor que un emperador que lo impuesto no puede ser dulce. Finalmente suspiró. Muy bien. Nunca he podido ganarte. Puesto que estás decidido, te doy permiso. Gracias, padre. Levántate. Pero Chanan, cuando esto se sepa, la corte murmurará. Tú. Lo entiendo. Elegí este camino y asumiré las consecuencias. Los rumores no pueden dañarme. La mirada de mi padre se suavizó. Un atisbo de admiración brilló en sus ojos. Mi hija sí que ha crecido. ¿Y qué hay de Huajin?, preguntó. Iré a verlo yo misma. Devuelve las fichas de compromiso. Que todo quede claro. Una vez finalizado el compromiso, no debe haber ningún vínculo posterior. Asintió levemente y agitó la mano en señal de despedida.
Hice una reverencia y me retiré del Salón de la Virtud Púrpura. La noticia de la retirada de la princesa se extendió rápidamente por la capital. Al salir mi carruaje del palacio, alcancé a oír fragmentos de conversaciones callejeras. Yun-kei, sentada a mi lado, susurró. Alteza, ¿los oye? Todos hablan. No hace falta que vaya usted mismo, basta con enviar a un sirviente del palacio. Cerré los ojos y me apoyé en la pared del carruaje. ¿De qué sirve preocuparse por habladurías? Hay asuntos que deben resolverse en persona. Quería verlo con mis propios ojos, al hombre que me había olvidado y que estaba listo para empezar de nuevo. Quería devolverle con mis propias manos todo lo que una vez perteneció al pasado. La villa a las afueras de la ciudad. Yun-kei, trae el cofre. Tomé su mano y bajamos del carruaje. Los guardias de la puerta se inclinaron apresuradamente al verme. No respondí. Simplemente entré. El patio estaba en silencio, todo parecía igual que en mi vida pasada, pero la sensación era distinta. En aquella vida, crucé esas puertas llena de miedo y un amor tan profundo que dolía, solo para encontrarme con sus ojos distantes y desconocidos. Ahora, solo sentía calma. El guardia que iba al frente mantenía la cabeza gacha, el rostro tenso, apenas atreviéndose a respirar. Y entonces los vi. Heo-yan estaba medio reclinado en un sofá de bambú. Su rostro aún estaba algo pálido, pero su ánimo parecía mucho mejor. A su lado, una mujer sostenía con cuidado un cuenco de medicina, soplando suavemente sobre él antes de levantar la cuchara. Mis pasos los hicieron volverse a ambos. Esa mujer, Su Guanyin. Cejas gráciles, delicadas y frágiles, poseía esa suave fragilidad que inspiraba compasión. Sin embargo, en sus ojos, bajo el miedo, se vislumbraba la cautela. Como un conejo blanco asustado, instintivamente se acercó a Heo-yan. Él me miró. No mostró ninguna alegría. Ninguna muestra de ternura. Solo la cautelosa indiferencia de un hombre perturbado por un extraño. Detrás de mí Yun-kei contuvo el aliento, demasiado asustado para hablar. Me detuve a unos 10 pasos, lo suficientemente cerca para que me oyeran, pero lo suficientemente lejos para sentir frío. General Heo. Parece que su recuperación va bien. Frunció el ceño ligeramente como si intentara recordar algo. ¿Eres tú? Ella es Su Alteza, la princesa Chanan, le recordó en voz baja el eunuco que estaba a mi lado. Un fugaz gesto de sorpresa cruzó su rostro para luego desvanecerse rápidamente en calma. Este sujeto aún se encuentra indispuesto y no puede levantarse para presentar sus respetos. Le ruego a Su Alteza que me disculpe. No hace falta, general, dije en voz baja, levantando una mano para detenerlo. Mi mirada se dirigió a Su Guanyin, cuyo rostro se había vuelto blanco como el papel. He venido hoy por 2 asuntos. Al oír mi título, a Su Guanyin le temblaron los labios. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el cuenco. Heo-yan se reclinó ligeramente. Por favor, hable, Alteza. Primero, dije con voz serena, Su Majestad ha aprobado la disolución de nuestro compromiso. Vine a informarle personalmente. Por primera vez, Heo-yan perdió la compostura. Sus ojos parpadearon sobresaltados. Su Guanyin, a su lado, levantó la cabeza con incredulidad antes de volver a inclinarla apresuradamente. ¿Por qué?, preguntó. Ya le he explicado los motivos a Su Majestad. Si desea saberlo, puede preguntárselo usted mismo. En cuanto al segundo asunto, hice un gesto a Yun-kei y a los sirvientes que estaban detrás de mí. Trajeron un cofre de madera y lo colocaron en medio del patio. Al abrirlo, joyas y adornos relucían bajo el sol. Dentro estaban los recuerdos de nuestros años juntos. El saltamontes tejido con juncos que me había regalado de niña. La horquilla de madera de melocotón que había tallado a mano de joven, aún tosca en algunas partes. El collar de gemas extranjeras que me trajo tras su primera campaña victoriosa. La perla de luz nocturna que mi padre le había regalado cuando fue honrado en la corte. Cada uno de ellos había sido un tesoro que guardaba con cariño. Ahora, no eran más que frías reliquias. Todos estos son regalos que el general me hizo en su día. Ahora que nuestro compromiso ha sido anulado, lo justo es que sean devueltos. Por favor, verifíquelos usted mismo.
Su mirada se posó en el cofre, su expresión era compleja e incierta, con un leve destello de familiaridad oculto entre la confusión. Los ojos de su Wanjin siguieron los suyos, inquietos y nerviosos. Una suave brisa agitó el patio, levantando un pañuelo de seda del baúl y haciéndolo ondear hacia abajo. Heu Waijin se incorporó instintivamente extendiendo la mano para atraparlo. «Waijin», exclamó su Wanjin en voz baja, dejando el cuenco con pánico. «Tu herida, no te muevas tan bruscamente». Su mano se quedó paralizada en el aire. Volvió en sí, mirando primero su rostro ansioso y luego el pañuelo caído. «Está bien. Solo una pequeña lesión». Los observé su suave palabra de aliento, la preocupación temblorosa de ella, y lo único que sentí fue el amargo sabor de la ironía. Parece que al final no hace falta que el general inspeccione el cofre, dije con frialdad. Los objetos han sido devueltos y mi palabra ha sido dada. No interrumpiré más su recuperación. Me di la vuelta para marcharme. Su Alteza gritó de repente. No me di la vuelta. Nosotros. Antes, perdóname, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Bien, dije con ligereza. Entonces, ojalá nunca lo recuerdes. Olvidar te sienta bien. El pasado no es más que humo y cenizas, no merece la pena preocuparse por él. Adiós. Los ojos de Yunkei estaban rojos mientras me seguía a toda prisa. Fuera de las puertas de la villa, respiré hondo. Justo cuando me dirigía hacia el carruaje, oí el sonido de cascos acercándose por detrás. La cortina se levantó. Un hombre alto desmontó, de porte refinado, mirada amable y una cálida serenidad. Era Wu Yizien, heredero del príncipe Jin. Evidentemente no esperaba encontrarme allí, avanzó rápidamente haciendo una reverencia cortés. Su servidor, Wu Yizien, saluda a Su Alteza la princesa. Su mirada se detuvo en mí cortés, discreta, aunque con un leve rastro de preocupación. Aún así, conocía bien sus límites. Al verlo, no pude evitar recordar mi vida pasada. Wu Yizien, heredero del príncipe Jin, refinaba su luz de luna sobre aguas cristalinas, completamente diferente a Heu Buyin. Levántate, Alteza el heredero. ¿Qué le trae por aquí? Oí que el general Heu se estaba recuperando en esta villa. Mi padre me envió para darle saludos y traerle algunas medicinas raras. Dudó un instante. ¿Y Su Alteza? Ya he hecho mi visita, dije con calma. Puede proceder. Wu Yizien era perspicaz. Percibió de inmediato la tensión en el ambiente y probablemente había oído los rumores. Como usted ordene, dijo haciendo una reverencia con voz suave. Me retiro. Incliné levemente la cabeza y me giré, permitiendo que Yunque me ayudara a subir al carruaje. De vuelta en el palacio Yongle todo parecía igual que antes, pero algo había cambiado. Las doncellas y los eunucos se movían con una cautela exagerada. Mi ruptura del compromiso ya se había convertido en el rumor más extendido a puerta cerrada. Yunque me quitó las joyas en silencio antes de derrumbarse, con la voz temblorosa. Alteza, ¿por qué tiene que hacer esto? Los rumores que circulan son crueles. ¿Qué dicen? Le temblaron los labios y se le enrojecieron los ojos. Dicen que Su Alteza es despiadada, que mientras el general Heu yace herido y sin memoria, usted no dudó en romper lazos. Que se ampara en su linaje real para actuar sin piedad. Y algunos incluso dicen que quizá Su Alteza ya tiene a otra persona. Las lágrimas corrían por su rostro antes de que pudiera terminar. ¿Eso es todo?, pregunté. Nada más duro. Yunque se quedó paralizada, sorprendida por mi calma. Olvidó llorar, solo asintió con la cabeza sin expresión, y luego negó rápidamente con la cabeza. Tonterías, dije. Ven mi falta de sentimentalismo, pero no su falta de corazón. Que hablen. Pero Alteza, su reputación. Reputación. Sonreí levemente. Dime, Yunque, ¿qué es mejor? La reputación de una princesa virtuosa, como una viuda aferrada a un matrimonio sin amor hasta morir de pena. ¿O la reputación de una princesa a la que tachan de fría e insensible, pero que vive libre y sin ataduras? Sus ojos se abrieron de par en par. Además, añadí, los rumores rara vez se propagan solos.
Alguien está avivando las llamas. La familia Heu tiene profundas raíces, y Heu Yan es el nuevo héroe condecorado del imperio. Mi retirada no solo le dolió a él, sino que hirió el orgullo de todo el clan Heu. No lo dejarían pasar fácilmente. De hecho, a la mañana siguiente, cuando entré en el palacio para presentar mis respetos a la emperatriz, el ambiente era ligeramente distinto. Varias damas de compañía que antes me trataban con amabilidad ahora evitaban mi mirada, sus palabras distantes y frías. Una de ellas, que nunca me tuvo aprecio, se abanicaba lánguidamente y hablaba en voz lo suficientemente alta como para que la oyera todo el salón. En mi opinión, una mujer debería tener un corazón generoso. El general Heu resultó herido por el bien de la patria, su amnesia difícilmente es culpa suya. En estos momentos, necesita cuidados para recuperar la memoria. Romper lazos tan precipitadamente. ¡Qué lástima! No es de extrañar que los oportunistas aprovechen para ganarse su confianza. Su mirada se dirigió significativamente hacia la ventana. La emperatriz, sentada en lo alto del estrado, no la reprendió. Simplemente me miró. Chanan, tus recientes acciones han sido impulsivas. Puede que el emperador te adore, pero los asuntos de Estado no son un juego de niños. Hoy Lord Heu ha presentado una solicitud de audiencia, probablemente sobre este asunto. Me levanté haciendo una reverencia respetuosa. Agradezco a la emperatriz madre y a las consortes su preocupación. Pero el matrimonio es como beber agua, solo quien la bebe sabe si está caliente o fría. Cuando los corazones se han separado, forzar la unión solo trae sufrimiento. En cuanto a los asuntos de Estado, el padre juzgará con sabiduría. Mis palabras no fueron ni humildes ni desafiantes, sino justas. El rostro de la consorte se ensombreció y guardó silencio. La emperatriz hizo un gesto con la mano. Basta. Ya has tomado tu decisión, no te presionaré más. Pero recuerda, Chanan, este camino es tuyo. Cualquier dificultad que se presente, debes afrontarla tú solo. Lo entiendo, madre. Gracias por tu guía. Al salir del salón de la emperatriz, me adentré en una luz solar tan brillante que me lastimaba los ojos, y un escalofrío me recorrió el corazón. Esto fue solo el comienzo. Durante los 2 días siguientes, la tormenta no amainó, sino que se intensificó. Los rumores llegaron incluso a los círculos más influyentes del gobierno. Varios funcionarios de la censura comenzaron a insinuar que yo había deshonrado a la casa real, careciendo de virtud y decoro. Yuncae se puso cada vez más ansioso. Pero yo pasaba cada día leyendo, practicando caligrafía y cuidando las flores de mi patio. Estaba esperando. Esperando a que se desarrollara el inevitable final. Esa tarde, cuando terminé una línea del guión, Yuna entró apresuradamente con la voz tensa. Alteza, una citación imperial de Su Majestad. Debe presentarse de inmediato en el Salón de la Virtud Púrpura. Así comienza. Dejé el pincel y lo seguí. Dentro del vestíbulo. No solo me esperaba mi padre. El señor Heu, padre de Heu Baijin, permanecía de pie con semblante sombrío. Al entrar, su rostro reflejaba la misma tristeza. Me arrojó un recuerdo por encima del escritorio. Chanan, léelo tú mismo. Lo cogí y lo desplegué. Estaba escrito de puño y letra de Heu Baijin. Al principio agradeció al emperador su gracia e informó que sus heridas estaban sanando. Luego su tono cambió y habló de cómo, tras caer al agua y perder la memoria, su Guanyin lo cuidó día y noche, cuya dulzura y devoción lo conmovieron profundamente. La describió como virtuosa y bondadosa, y aunque de origen humilde, le había salvado la vida, su amabilidad, dijo, fue como un renacimiento. Finalmente suplicó a Su Majestad, por el bien de sus recuerdos perdidos y su recién descubierta sinceridad, que le concediera el matrimonio con su Guanyin, tanto para agradecerle su bondad como para cumplir el deseo de su corazón. Cada palabra era sincera, llena de sentimiento. Casi podía imaginar la escena, él escribiendo esas líneas, mientras aquella joven, tal vez sentada a su lado, con las mejillas sonrojadas, molía la tinta para él. Doblé el memorial y alcé la vista. Padre, ¿cuál es el propósito de Su Majestad al mostrarme esto? Me miró fijamente. Heu Baijin ha presentado una solicitud para obtener el decreto de matrimonio imperial. ¿Ahora lo entiendes?
Aquel día, cuando exigiste romper el compromiso, pensé que simplemente estabas siendo caprichosa. Pero ahora parece que tú. Suspiró profundamente. ¿Te arrepientes ahora? Preguntó Lord Heu, padre de Heu Baijin, dando un paso al frente con ansiedad. Alteza, ese muchacho insensato está simplemente confundido, hechizado por esa plebeya. El vínculo que compartieron durante años, ¿cómo podría compararse con un simple enamoramiento pasajero? Si tan solo asintiera con la cabeza, aunque deba arrastrarlo hasta aquí encadenado, lo haré arrodillarse y suplicarle perdón. Este decreto matrimonial imperial no debe aprobarse. La familia Heu jamás aceptará en nuestra casa a una mujer de origen desconocido. Los miré, uno el emperador que gobernaba el reino, el otro un padre desesperado por proteger a su hijo. Ambos esperaban que me arrepintiera, que volviera, que suplicara recuperar lo perdido. Y sabía que si mostraba el más mínimo gesto de dolor, si una sola lágrima caía, mi padre aplastaría este memorial con una mano, y el señor Heu no escatimaría esfuerzos para separar a Heu Baijin y su Guanyin. Me arrodillé. Majestad, señor Heu, dije en voz baja, lo que el general Heu escribió en su memorial es precisamente la razón por la que pedí la cancelación de nuestro compromiso. Los dos hombres se quedaron paralizados. Ha encontrado a la persona de su corazón, continué, y me alegro sinceramente por él. Levanté la vista y miré a mi padre a los ojos. Este matrimonio, creo, es bueno. El padre de Chanan se levantó bruscamente con el rostro desencajado por la incredulidad. Lord Heu dio un paso en falso atónito. Por favor, dije con voz firme, concédele al general Heu el amor que ha elegido y concédeme mi libertad. Que el general y la señorita Su compartan una vida larga y armoniosa, unidos en alma y corazón. Mi padre me miró fijamente durante un largo rato con la mirada llena de confusión, impotencia y un atisbo de tristeza. Tú de verdad. Ah. Basta. No puedo hacer nada contigo. Gracias, padre. Me levanté y me volví hacia Lord Heu. Señor Heu, por favor, cuídese. Sin siquiera mirarlo, salí de la habitación. Poco después se emitió el decreto. A petición del general Heu Baijin, Su Majestad concede el matrimonio entre él y su Guanyin. El compromiso entre la princesa Chanan y el general Heu queda disuelto por mutuo consentimiento con la aprobación de la corona. A partir de hoy, nadie en la corte ni entre el pueblo podrá hablar mal de nadie ni suscitar controversias. Y así, todo quedó resuelto. Heu Baijin, en esta vida, entre tú y yo, ríos y montañas nos separan. Nuestro destino ha terminado, nuestro vínculo se ha roto definitivamente. En cuanto a mi camino, de ahora en adelante lo recorreré solo. Mi padre, habiendo perdido toda esperanza de cambiarme, dejó de intervenir por completo. La emperatriz me convocó una vez. Al ver mi calma, suspiró suavemente. Cuídate, dijo y me despidió. El palacio Yongle recuperó la tranquilidad. Comencé a vivir verdaderamente como una princesa, no como la prometida de ningún hombre. Cada mañana, ya no me preguntaba qué ponerme para complacer a alguien. En cambio, abría los libros que me habían enviado recientemente de la biblioteca interior, algunos sobre gobierno y el sustento del pueblo, otros sobre viajes y costumbres. Cosas que antes ignoraba, perdidas en el amor y la amargura, ahora me parecían vastas e ilimitadas. Alteza, dijo Jin que sirviéndote con una sonrisa, últimamente se le nota diferente. Parece cambiado. Hay que ocuparse de las manos ociosas, dije con ligereza. Así se pasa el rato. Oí, dijo ella, que el año pasado bloquearon la ruta del grano desde Jiangnan y que el precio del arroz en la capital se disparó. ¿Ya se ha estabilizado? Hace unos días, respondí, el encargado de la cocina se quejó de que el arroz nuevo que llega a la ciudad cuesta menos que el invierno pasado. Los ojos de Jin que se iluminaron. Sin duda son buenas noticias. Sonreí levemente cerrando el libro que tenía en el regazo. Por primera vez en muchas vidas, el silencio a mi alrededor se sintió como paz, no como pérdida. Asentí y no pregunté nada más. 2 días después el palacio celebró su banquete de primavera, al que invitó a jóvenes señores de los clanes imperiales y a las familias de los funcionarios más influyentes. Antes habría estado junto a Heu Bayan, charlando trivialmente con damas nobles sobre horquillas, vestidos de seda y colorete.
Esta vez llegué temprano y elegí un rincón tranquilo, apartado pero con una vista despejada de todo. Risas y charlas resonaban en el salón. Algunos príncipes presumían de domar caballos y cazar, mientras las jóvenes comparaban sus nuevos perfumes y polvos. Escuchaba distraídamente con la mirada perdida hacia la entrada. Una figura entró con porte ligero y elegante. Su cabello estaba sujeto con una diadema de jade, y su porte era refinado. Entre la multitud de nobles bulliciosos, su serena compostura atrajo aún más la atención. Me vio un instante y se acercó. Su servidor, con aire despreocupado, saluda a Su Alteza la princesa. Siéntese, príncipe, dije con ligereza, señalando el espacio a mi lado. Se sentó con porte correcto sin forzar la conversación ni rehuirla, simplemente observando los peces deslizarse bajo el agua del estanque del jardín. Al otro lado del salón, varios jóvenes lores seguían absortos en su charla. Hablaban de los sementales recién llegados de la región occidental a los hipódromos exteriores, salvajes, feroces, indomables. Uno soltó una carcajada. Si tan solo estuviera aquí el general Gu. Nadie domaba caballos mejor que él. ¡Qué lástima! Su mirada se dirigió hacia mí fingiendo arrepentimiento. No le di importancia. Pero Bui Sihan, sentado enfrente, habló con suavidad. Los caballos de las tierras occidentales son, sin duda, temperamentales. La paciencia es fundamental. El año pasado, la finca del príncipe Jing también recibió una. Al principio, nadie se atrevió a acercarse. Más tarde, un viejo mozo de cuadra, sin violencia ni ira, empleó la gentileza para doblegar la fuerza. En 15 días, la bestia era dócil como un cordero. Con unas pocas palabras tranquilas, había logrado desviar hábilmente la conversación de Gu Baijin. Los demás, captando su tono, retomaron con entusiasmo su relato, debatiendo en cambio técnicas para domar caballos. La tensión se disolvió de nuevo en animadas risas. Me giré para observar el columpio flotante. Se quedó allí sentado en silencio con expresión serena, como si lo que hubiera dicho no tuviera importancia, como si no me hubiera evitado una vergüenza innecesaria. Mientras continuaba el banquete, los invitados se dispersaron para admirar los jardines. Me apoyé en la barandilla arrojando migas a los peces, cuando sentí que alguien estaba cerca. Al girarme un poco vi a Bo Yihang de pie a un respetuoso paso de distancia, con la mirada fija en el estanque ondulante. Hace un momento, dije en voz baja. Gracias, príncipe. Él parpadeó desconcertado. Alteza, ¿por qué? Yo no hice nada. Usted sí. Sonrió levemente. Entonces quizá Su Alteza pueda iluminarme. ¿Sabe usted, dije, por qué aquel caballo salvaje obedeció al viejo mozo de cuadra y no a los demás? Porque los impacientes ven fiereza y pretenden someterla por la fuerza. Pero el viejo comprendió su naturaleza, supo lo que necesitaba y lo guió con paciencia. Con el tiempo el caballo aprendió que no tenía malas intenciones, y la dulzura generó confianza. Exacto. Esparcí otro puñado de pienso. Las carpas emergieron a la superficie, abriendo sus bocas con avidez. Comprender, adaptarse, guiar, a veces gobernar un país o liderar un pueblo no difiere de criar peces o domar caballos. La persuasión logra más que la presión, la comprensión es más profunda que la imposición. Soltó una risita ahogada. La perspicacia de Su Alteza es extraordinaria. Me refiero a impresionante. Solo hablaba por hablar. Últimamente he tenido tiempo para leer y me han surgido estas ideas. Su Alteza lee libros de política, no las dulces lecciones de los aposentos de las damas, dijo con un dejo de diversión. Su tono era ligero, sin adulación, más propio de una conversación entre iguales. Hace unos días, prosiguió, encontré un documento de un antiguo gran gobernador del río E. Escribió sobre la restauración de los canales de transporte de grano, sus métodos eran muy parecidos a los que Su Alteza acaba de describir. Ah. Incliné la cabeza. Tú también estudias política de transporte. Mi padre trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, respondió con modestia. He oído hablar mucho de esto desde niño. Luego comenzó a explicar los métodos, cómo aprovechar los cauces naturales, dragar por secciones y dar ánimo a los trabajadores. Su razonamiento era preciso,
su dominio del tema profundo a la vez que humilde. Lo escuchaba con atención, interrumpiendo a veces con alguna pregunta. Respondía a todas con claridad y reflexión. Hablamos del transporte de grano, luego de agricultura y después del comercio fronterizo. Su vasto conocimiento era impresionante pero nunca arrogante, sus palabras eran tranquilas, su actitud atenta y sus ideas resonaban naturalmente con las mías. Hacía tanto tiempo que no tenía una conversación tan pura, tan fluida. Sin especulaciones, sin consideraciones de estatus, solo pensamientos encontrándose con otros pensamientos. Cuando Yunka vino a recordarme que se hacía tarde, me di cuenta de cuánto habíamos hablado. La conversación con el príncipe hoy ha sido realmente esclarecedora, dije. Hizo una leve reverencia. Alteza, los elogios son excesivos. Fui yo quien habló de más y perturbó la paz de Alteza. Al darme la vuelta para marcharme, miré hacia atrás una vez. Bui Zieng seguía donde lo había dejado, observándome en silencio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, inclinó la cabeza con aquella misma sonrisa amable. Y de repente recordé que en este mismo instante de mi vida pasada, debía de estar esperando frente a la villa de Heuyuan, buscando desesperadamente una excusa para verlo, solo para sentirme una y otra vez hiriente por su indiferencia y la suave figura a su lado. Qué diferente se sentía ahora esta serenidad, plena y firme, como si nos separara una vida entera. Caminé por el corredor del palacio. Una procesión se acercaba desde la dirección opuesta, los carruajes estaban adornados con oro y jade. El emblema de la familia Heu relucía en sus estandartes. El carruaje se detuvo, se levantó el telón y apareció el rostro de Heu Yuan. Parecía más delgado con el cansancio reflejado en su rostro. A su lado estaba sentada su Wanjin, vestida con seda recién bordada, con el cabello adornado con horquillas de perlas de valor incalculable. Le hablaba en voz baja, con una dulce sonrisa en los labios. Al sentir mi mirada, alzó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. Su expresión era compleja, como si quisiera asentir a modo de saludo, pero algo indescifrable brillaba bajo ella. Ya me había dado la vuelta. Tras la conversación de aquel día con Bui Zien, de vez en cuando encontraba motivos para enviarme libros que creía que me gustarían, tratados sobre ingeniería fluvial, registros de costumbres fronterizas, incluso diarios de viaje de tierras lejanas. Entre las páginas a veces había trozos de papel, pequeñas notas con sus reflexiones o preguntas sencillas. Nunca me parecieron halagos, sino el discreto deseo de un erudito de intercambiar ideas. Yo también le enviaba volúmenes de la biblioteca del palacio o breves respuestas a sus preguntas, llevadas por Yunkei. Poco a poco este intercambio se convirtió en un rayo de luz en mis tranquilos y solitarios días. Cada vez que hablábamos sentía que los límites del palacio se desvanecían, y el mundo exterior se extendía más amplio y luminoso. Una tarde fruncía el ceño leyendo un tratado de agricultura, preocupado por un pasaje sobre métodos antiguos para repeler las langostas que contradecía informes recientes. Yunkei entró con una sonrisa. Alteza, el heredero del príncipe Jing ha llegado. Dice haber encontrado un manuscrito sobre agricultura que podría ser útil. Por favor, hágale pasar. Entró con una gracia mesurada. Perdonen la intrusión, Alteza. Mientras hojeaba los archivos familiares, encontré por casualidad este volumen, un relato rústico de un ermitaño de una dinastía pasada. El pergamino menciona algunas técnicas locales para el trabajo de campo, quizás rudimentarias, pero posiblemente útiles. Acepté el pergamino y lo desenrollé. En efecto, describía los hábitos y la forma de dispersión de las langostas, su lenguaje era sencillo, pero su perspectiva perspicaz, resolviendo las dudas que me habían intrigado. Príncipe, llegas en el momento justo, dije con sinceridad. Esto es precisamente lo que necesitaba. Muchas gracias. Le indiqué que se sentara. Simplemente me preocupaba este asunto. Hablamos sobre los registros. Su razonamiento fue agudo, sin aferrarse a lo antiguo ni desdeñarlo, sino recalcando la importancia de adaptarse a las circunstancias. Su Alteza se ha preocupado mucho últimamente por el bienestar del pueblo, comentó con suavidad. Dejé el pincel y guardé silencio un instante. Había palabras que guardaba dentro desde hacía mucho tiempo, pero que nunca le había dicho a nadie. Dime, príncipe, ¿crees en el ciclo de vidas pasadas y futuras? Reflexionó antes de responder.
El Buda enseña algo así. No lo he visto con mis propios ojos, pero el cielo y la tierra son vastos y llenos de misterio, quizá no sea imposible. Sonreí levemente. A veces pienso que cuando una persona se encierra en un solo aspecto de su vida, fijando la mirada en una sola persona, en una sola obsesión, ¿acaso no es como una rana en el fondo de un pozo? Cree que el trozo de cielo que ve es el mundo entero, sin darse cuenta de lo limitada que es su visión. Solo cuando la boca del pozo se derrumba y la luz del sol entra a raudales, comprenden la grandeza de las montañas y los ríos, cuanto de su vida habían desperdiciado en la oscuridad, casi sepultándose en ella. Mis palabras fueron vagas sin mencionar nombres, pero el arrepentimiento y el despertar eran evidentes. Bui Zieng escuchó en silencio. No interrumpió. En sus ojos vi algo complejo, comprensión, compasión y un atisbo de silenciosa tristeza, dijo en voz baja. Una rana en un pozo no puede hablar del mar, ni un insecto de verano del hielo invernal, no porque su conocimiento sea superficial, sino porque su mundo es pequeño. Sin embargo, una vez que ve el cielo más allá, deja de ser la rana que era. Si Su Alteza puede pensar así, eso mismo es un renacimiento. Sostuve su mirada. Quizás en esta vida, las cosas sí podrían ser diferentes. Mientras tanto, en la residencia Geu. Se acercaba el día de la boda. La finca Geu resplandecía con farolillos y estandartes carmesí, y los preparativos festivos llenaban los patios. Pero bajo esa brillante superficie, se agitaban corrientes ocultas. Geu Baijin estaba sentado en su estudio con un libro de texto militar abierto ante él, aunque no había pasado ni una sola página. Afuera, la voz de su Guanyin se colaba por la ventana, ordenando a los sirvientes que colgaran más seda roja, con un tono lleno de alegría. Se llevó una mano a la frente incapaz de acallar la creciente inquietud que lo consumía. Últimamente extrañas pesadillas atormentaban sus noches. A veces veía el caos de campos de batalla, espadas, sangre, polvo. Otras veces las interminables murallas del palacio. Y a veces una silueta borrosa se alzaba bajo los manzanos silvestres en flor, volviéndose para sonreírle. Pero por mucho que lo intentara, nunca lograba ver con claridad el rostro de la mujer. Cada vez que Geu Baijin despertaba de sus sueños, un dolor punzante le atravesaba la cabeza como una cuchilla. Sentía un vacío en el pecho como si hubiera perdido algo invaluable. Sin embargo, su Guanyin siempre aparecía de inmediato, trayéndole un caldo reconfortante, secándole el sudor de las sienes, con la mirada llena de una ternura ansiosa. Geu Baijin, otra pesadilla. Susurró acariciándole suavemente la frente. Debe ser el shock que aún me queda por la caída al agua. Es culpa mía. No te he cuidado lo suficiente. Su dulzura disipó su confusión, acallando cada duda que surgía en él. ¿Cómo podía, frente a la mujer que pronto sería su esposa, preguntar por la sombra de otro rostro que ni siquiera recordaba? Aún así, la inquietud lo acompañaba. Comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban. Tenía una extraña predilección por ciertos pasteles imperiales, aunque su Guanyin afirmó no haberlo visto nunca comerlos. En su estudio había una espada corta, con la empuñadura grabada con el carácter Chan. Cuando preguntó al respecto, los ojos del viejo mayordomo brillaron. Una vieja reliquia, mi señor, fue todo lo que dijo. Una vez, oyó a dos criados susurrando junto a la pared de la esquina. ¿Te enteraste? Su Alteza la princesa vino al hipódromo de Nanyuan hace unos días. Domó a ese semental salvaje del oeste. ¿En serio? ¿Ese caballo? No era el mismo que ni el general pudo domar. Silencio. Ya sabes que ese nombre está prohibido. Pero es extraño, ¿verdad? Dicen que su método para domar caballos es igual al que enseñaba el general, tranquilo, paciente, sin forzar jamás. Bueno, al fin y al cabo crecieron juntos. Sus voces se fueron apagando por el pasillo. Geu Guanyin permaneció inmóvil. La princesa domando caballos con el mismo método crecieron juntos. Un dolor agudo le atravesó el cráneo, más intenso que nunca. Geu Guanyin. La voz de su Guanyin se quebró a sus espaldas, presa del pánico. ¿Qué ocurre? Estás pálido, ven, tienes que descansar. Se apresuró a guiarlo de vuelta a la habitación, con la voz temblorosa de preocupación. Se apoyó en su hombro y cerró los ojos.
Mientras tanto, algo completamente distinto estaba surgiendo en otro lugar, una conexión silenciosa y constante entre Bu Yixieg y yo. Creció como la hiedra, silenciosa y persistente, trepando por los muros del palacio sin llamar la atención. Empezó a enviar libros con más frecuencia. Al principio trataban sobre gobierno y bienestar del pueblo, pero pronto llegaron colecciones de poesía y pinturas, incluso una maceta de orquídeas que él mismo había cultivado. Las orquídeas prosperan en la pureza, escribió en la nota. No les gustan los suelos pesados ni los fertilizantes ricos. La amistad entre caballeros debería ser igual, ligera, natural y duradera. A mi lado, Junkei sonrió con complicidad. Alteza, el heredero Jing tiene un gusto exquisito. Habla demasiado, respondí, aunque mi tono no era severo. Un mediodía, mientras estudiaba un tablero de ajedrez a medio terminar, la voz de un eunuco resonó fuera del salón. Bu Yizien, heredero del príncipe Jing, solicita audiencia. Entró portando una pequeña caja de brocado. Su servidor saluda a su Alteza. Sáltese las formalidades, dije, indicándole que se sentara. Colocó la caja frente a mí. Hace unos días encontré por casualidad una vieja piedra de tinta. La piedra es común, pero su forma es bastante peculiar. Sabiendo que a su Alteza le gusta la caligrafía, pensé que podría serle útil, así que me he tomado la libertad de traérsela. La abrí. Dentro había una antigua piedra de tinta oscura y sencilla, con un tallado simple pero agradable a la vista. No era un tesoro de gran valor, pero sí algo que se ajustaba perfectamente a mi gusto. ¿Eres considerado, príncipe? Por casualidad, hace poco recibí tinta con aroma a humo de pino. Quizás podamos probarla ahora. Junkei, rápido como siempre, fue a buscar agua y la barra de tinta. Bu Yizien tomó la piedra de tinta con naturalidad, puliéndola con movimientos uniformes. Mojé mi pincel y escribí 2 palabras, quietud y claridad. La piedra de tinta es excelente. Sonrió. Si a su Alteza no le importa su sencillez, ya es una gran bendición. Solo en el silencio se puede reflexionar sobre el corazón, solo viendo el corazón se puede percibir el mundo. Últimamente su Alteza parece más tranquilo, con una mente más abierta que antes. Dejé el pincel y lo miré a los ojos. Sentía una opresión en el pecho, inquieta sin decir. En ese silencio casi lograron escapar. Príncipe, dije al fin, ¿alguna vez has sentido como si despertaras de un largo sueño y descubrieras que todo ha cambiado? La gente, los caminos, el mundo mismo. Su mano se detuvo a medio movimiento sobre el tintero. No dijo nada, solo me observó esperando. A veces, continué en voz baja, pienso, si alguien le hubiera dicho a la rana del pozo que el cielo era vasto e infinito, que más allá de las húmedas paredes de piedra había un mundo de viento y sol, ¿se habría quedado allí hasta que el agua se secara? O tal vez simplemente tenía miedo. Miedo de abandonar la tranquila oscuridad que conocía. Mis palabras fueron veladas, pero él entendió. Tras un largo silencio, murmuró, la rana atrapada en el pozo, su confinamiento no es culpa suya. Pero si uno tiene la fortuna de vislumbrar la luz del sol, dijo en voz baja, y comprender la inmensidad del mundo, entonces ese solo hecho ya constituye el primer paso para liberarse del cautiverio. El miedo es natural. Pero si uno permite que el miedo lo haga retroceder al pozo, negando lo que ha visto, esa es la verdadera tragedia. Su mirada se encontró con la mía, serena, firme, absolutamente sincera. Su Alteza no es una rana en un pozo, dijo. Es usted un fénix. Y para que un fénix renazca, debe pasar por las llamas. Solo entonces podrá resurgir de las cenizas. Admiro la valentía de su Alteza al liberarse de las cadenas que la ataban. Renacimiento a través del fuego. Repetí las palabras en voz baja. Él lo entendió. Él comprendió de verdad esa ruptura firme, esa renovación del alma que jamás había podido confesar a nadie. Me giré rápidamente fingiendo acomodarme la manga para ocultar el temblor de mis manos. Sus palabras como néctar fresco vertido directamente al corazón. Bu Yizien bajó la voz. Perdone mi osadía, Alteza. Simplemente creo que ahora, el mundo ante sus ojos es mucho más amplio que los estrechos muros que una vez lo confinaron. Su respuesta fue elegante haciéndose eco de mi metáfora, pero cambiando de tema con delicadeza.
Quizás en esta vida podría realmente aspirar a un futuro diferente. Mientras tanto, en la casa de los Heu, cuanto más se acercaba el día de la boda, más se acentuaba el ceño fruncido de Heu Bullin. Sus sueños no disminuyeron, sino que se volvieron más frecuentes y vívidos. A menudo despertaba en mitad de la noche con el pecho palpitante, atormentado por la fugaz sombra de una mujer que no podía olvidar. Heu Bullin. Su Guanan se despertó sobresaltada y encendió la lámpara deprisa. Otro dolor de cabeza. Has estado tan cansada preparando la boda, todo es culpa mía. No te he cuidado como debía. Sus ojos se enrojecieron y su voz tembló de culpa. Él la miró, la pregunta que tenía en los labios se quedó sin pronunciar. No es asunto tuyo. Es que no puedo dormir. Mañana vendrán las damas de honor del palacio para ultimar los detalles de la boda, dijo preocupada. Debes descansar bien esta noche, recuperar fuerzas. Pero una extraña resistencia se agitó en su pecho, invisible, inexpresable. Al día siguiente se probó la túnica de boda. Brocado carmesí bordado con hilos de oro, magnífico, formal, sofocante. Las criadas se afanaban con su cinturón. Su Guanan estaba de pie a su lado con los ojos brillantes. Bullin, estás guapísimo, susurró ella, aturdida. Heu Bullin miró al espejo. Y por un instante el reflejo se onduló y cambió. Estaba de pie bajo los árboles de Aitang en flor, vestido con una túnica escarlata, esperando. Esperando a alguien con el corazón acelerado, la alegría y el nerviosismo tan vívidos que parecían un recuerdo. Un dolor punzante le atravesaba las sienes. Apartó de un empujón a la criada que le ajustaba el fajín. Heu Bullin. Exclamó su Guanan, corriendo a sostenerlo. ¿Qué ocurre? No me asustes. Llévatelo, susurró entre dientes. Llévate esta bata. Se quedó paralizada, luego hizo un gesto apresurado a las criadas para que se lo quitaran. ¿Es el color? ¿El corte? Dime qué es lo que no te gusta. Lo haré cambiar. Por favor, Bullin, no me asustes. Nos vamos a casar pronto. Guanan. La interrumpió con la mirada oscura y escrutadora. Dime antes de perder la memoria, ¿qué clase de hombre era? Sus lágrimas se detuvieron. Por un instante el pánico se reflejó en su rostro. Bullin, ¿por qué preguntas eso? Nos enamoramos a primera vista. Siempre fuiste tan amable conmigo. ¿Lo has olvidado? Su voz se quebró y las lágrimas volvieron a brotar. He hecho algo mal. ¿Ya te has cansado de mí? Dime, ¿puedo cambiar? Su frágil figura, entre sollozos, enterneció su corazón una vez más. La duda se desvaneció, sepultada bajo la culpa. Suspiró y la atrajo suavemente hacia sí. No. Eres buena, Guanan. Solo estoy cansada. En el banquete de Duanbu me senté cerca de mi padre, vestida con una túnica de suave seda verde agua. Al otro lado del pasillo, Bu Yizieng estaba sentado enfrente. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban, en silencio, sin palabras. Todo seguía su curso tranquilo y predecible. Hasta que un grito rasgó el aire: asesinos. Protejan a su majestad. La música cesó. Las risas se convirtieron en gritos. Sombras surgieron de los bordes de la sala. Se desató el caos. Las mujeres gritaban, los guardias vociferaban, el choque del acero resonaba contra el suelo de mármol. Protejan al emperador. Protejan a la emperatriz. Los guardias del palacio formaron un muro alrededor del trono. La multitud presa del pánico me empujó hacia atrás. En medio del caos, Heu Yan desenvainó su espada, interponiéndose entre su Guanan y un intruso enmascarado, abatiendo su ataque. Su manejo de la espada seguía siendo afilado, rápido, preciso y poderoso. Incluso emboscado, luchó con la soltura de un general experimentado. Su Guanan se aferró a su manga, con el rostro pálido como la muerte. Cuando por fin acorraló a su oponente, otra asesina surgió de las sombras, con la mirada fija no en él, sino en ella. Guanan, cuidado. Sin pensarlo dos veces, Heu Yan la apartó de un empujón y tomó la espada. Su grito rasgó la noche. Heu Yan. El golpe del asesino fue de toda su fuerza,
el acero se clavó profundamente en su hombro. Abrió los ojos de golpe. Y entonces todo volvió a su memoria. El mundo se resquebrajó. Lo vio todo. La niña pequeña bajo la muralla del palacio con las mejillas redondas y sonrosadas, extendiendo un pastel con ambas manos. Hermano Heyuyan, esto es para ti. El joven en el campo de entrenamiento con la armadura brillando al sol. Ella corrió hacia él, rompiendo todas las reglas, y le prendió una pequeña flor en el pecho. Bajo los árboles de Aitang en flor, le tomó la mano por primera vez temblando. Chanan, cuando regrese victorioso, le rogaré a su majestad que me conceda tu mano. En su ceremonia de mayoría de edad, se arrodilló ante toda la corte. Alteza, ¿quiere casarse conmigo? La noche antes de la campaña, ella le alisó la capa con una dulce sonrisa. Te estaré esperando. Y entonces oscuridad. Infinitas. Rostros que no conocía. Y finalmente su Guanan y sus ojos dulces y suplicantes. Y al final, que el general y la señorita Su compartan una larga y armoniosa vida, unidos de corazón y alma. Cada alegría, cada promesa, cada traición y desesperación. Todos los recuerdos, incluso la imagen de su muerte en la nieve, volvieron como un tsunami que rompe su dique. Heyuyan se agarró la cabeza y gritó con un sonido desgarrador y crudo. La sangre le corría por el cuello y la boca, pero no la sentía. Solo alzó la mirada, a través del caos de hombres y caballos, hacia mí. En sus ojos remordimiento, derrumbe, devastación. Por fin había llegado. Apartó a empujones a los guardias y a su Guanan, tambaleándose y empapado en sangre, abriéndose paso hacia mí. Heyuyan. ¿Estás herido? Su Guanan gritó persiguiéndolo con la voz quebrada por el terror. Pero él no la oyó. Solo me vio a mí. Finalmente se abrió paso entre la multitud y cayó de rodillas ante mí. Chanan. Levantó la vista temblando con lágrimas mezcladas con sangre. Lo recuerdo. Lo recuerdo todo. Lo siento. Lo siento mucho, Chanan, yo. Las palabras brotaron incoherentes de sus labios, un torrente de arrepentimiento. No fue mi intención. No lo sabía. ¿Cómo pude olvidarte? ¿Cómo pude? El otrora orgulloso general, héroe del reino, ahora se arrodillaba a la vista del emperador y la emperatriz, golpeando el suelo con la frente en señal de penitencia ante la mujer a la que había abandonado. Su Guanan se quedó paralizada, palideciendo. La expresión de su padre se endureció. La emperatriz se tapó la boca conmocionada. ¿Y yo? Simplemente lo miré. El hombre al que había amado con toda mi alma, y al que había odiado con la misma intensidad. Ahora poco más que un alma destrozada, arrodillada a mis pies. El general Heu está herido, dijo mi padre con frialdad. Está claramente mal de la cabeza. Guardias, llévenlo para que lo atiendan. Forcejeó intentando alcanzar el borde de mi vestido, pero los guardias lo detuvieron. No. Chanan. Escúchame. Sé que merezco la muerte. No pido perdón. Solo ruego una oportunidad. Una sola oportunidad. Ese no era yo. Ese no era mi corazón. Te amo solo a ti. Sostuve su mirada, fija y fría. El general Heu me ha confundido con otra persona. Dicho esto, me di la vuelta. Haciendo una reverencia al trono, dije con voz serena. Su hija está conmocionada y enferma. ¿Puedo retirarme? Entonces me alejé con la espalda recta, cada paso medido. A través del caos, a través de las 1000 miradas confusas. Detrás de mí llegaban los gritos desesperados de Heu Banjin, los sollozos frenéticos de su Banjin. Y los pasos suaves y firmes de Heu Yizhen, siguiéndome a cierta distancia. El palacio pronto recuperó su solemne calma. O al menos eso parecía. Pero los rumores nunca cesaron. Heu Banjin fue llevada de vuelta a la mansión del general esa misma noche. Los médicos imperiales iban y venían sin descanso. Decían que sus heridas eran graves, que la vieja lesión en la cabeza empeoraba. Ardía de fiebre y me llamaba una y otra vez. Yunkei oyó los rumores, pero no se atrevió a repetirlos.
Simplemente me sirvió una taza de té relajante, su silencio era más pesado que las palabras. 3 días después. Las puertas del palacio Yongle se abrieron. Heu Banjin estaba allí. Solo 3 días y ya lucía demacrado, pálido, casi espectral. Las venas de sus ojos estaban rojas, su ropa colgaba arrugada y descuidada. Se abrió paso entre los asistentes, tambaleándose hacia mí. Alteza. Él. La advertencia del eunuco se interrumpió cuando Heu Banjin dio otro paso al frente con la mirada fija en mí. Chongyun, ¿puedo hablar contigo? Solo unas palabras, solo unas pocas. Lo miré sin responder, sin moverme. Dio varios pasos hacia adelante, pero se detuvo en seco, temeroso de acercarse demasiado. Ahora lo recuerdo, dijo con voz ronca. Todo, los árboles de Aitang, tu ceremonia de mayoría de edad, antes de ir a la guerra, y aquella noche nevada. No soy humano. Fui un necio. ¿Cómo podría tratarte así? Un crujido seco resonó cuando se abofeteó. Los asistentes se quedaron paralizados, sin atreverse a respirar. Yo simplemente observaba, tranquila, distante, como si fuera una obra de teatro ajena a mí. General Heu, dije en voz baja, si ha venido a hablar del pasado, entonces entre usted y yo todo terminó hace mucho. No hay nada más que decir. Se acabó definitivamente. Soltó una risa ahogada y entrecortada. ¿Cómo podía terminar bien? Chongyun, ese no era yo. Era el hombre que te había olvidado. Ahora lo recuerdo, sé que merezco morir. No pido perdón, solo una oportunidad. Déjenme enmendar mis errores, aunque me cueste el resto de mi vida. General, interrumpí con tono firme, parece que lo ha olvidado, ya tiene una prometida. Fue un decreto de su majestad. La señorita Su será quien pronto entre en su casa. Lo que deberías hacer ahora es volver a casa y preparar tu boda, no venir aquí a decir cosas fuera de lugar. Ese decreto no tiene validez, exclamó. Me lo dieron cuando había perdido la razón. Iré a los tribunales y le suplicaré a su majestad que lo revoque, solo lo necesito. Heu Jin. Por primera vez pronuncié su nombre completo. Se quedó paralizado. El edicto del emperador no es un juego de niños. El matrimonio no es un adorno que se pueda desechar. La señorita Su te cuidó cuando estabas gravemente herido, tú la elegiste. Cualesquiera que sean tus razones, esa elección fue tuya. Un hombre debe asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Mi voz era fría como el agua. En cuanto a nosotros, nuestro destino está sellado. No me debes nada, y yo no necesito redención. Que cada uno viva en paz es el mejor final que podríamos desear. Me miró fijamente. Vivir en paz. ¿Me odias tanto? Lo miré a los ojos. No había odio ni amargura ni siquiera tristeza, solo quietud, como un lago en calma. No, dije en voz baja. Ya no te odio. Odiar aún significa sentir algo. Y yo, ya ni siquiera tengo fuerzas para odiar. Retrocedió tambaleándose, llevándose la mano al pecho con sangre brotando de sus labios. Aún así su mirada no se apartó de mí. Escolten al general afuera, dije. Está gravemente herido, asegúrense de que reciba el tratamiento adecuado. Los asistentes se apresuraron a su lado. No opuso resistencia, no volvió a hablar, simplemente se dejó llevar. Paso a paso, hasta que su figura desapareció tras las puertas del palacio Yongle. Un mes después, tuvo lugar la boda en la residencia Heu. Se decía que el rostro del novio permaneció inexpresivo en todo momento, como una marioneta sin vida que realizaba los ritos de memoria. La novia Su Guanyin, aunque vestida de seda carmesí, no sonrió ni una sola vez. No pasaron de ser tema de conversación entre los cuentacuentos de las casas de té. Ese mismo día, un edicto imperial de matrimonio fue entregado discretamente al palacio Yongle y a la residencia del príncipe Jin. Sin alardes ni escándalos, todo transcurrió como por designio del destino. El día de nuestra boda, el tiempo era apacible y radiante. La ceremonia fue solemne pero sencilla. Buizihang vestía una túnica de un rojo intenso y su mano sostenía la mía con firmeza. Al mirarlo a los ojos no vi pasión desbordante ni profunda tristeza,
solo una alegría pura, una promesa tácita y la serena fuerza de la paz. Tras los ritos bajo la suave luz de las velas, me quitó la corona de fénix con manos pacientes, desatando cada broche del intrincado vestido, sin prisa alguna. ¿Cansado?, preguntó. Negué con la cabeza. Estoy bien, sonrió y tomó una larga caja lacada. Mira esto. Dentro había un pergamino. Al desplegarlo se reveló el plano de una villa más allá de la capital, pabellones y corredores, puentes y arroyos, cada detalle elegante y sereno a la vez. En los márgenes había notas escritas de su puño y letra. Aquí se puede canalizar una fuente termal, aquí prosperarán las flores de invierno, esta vista se abre a las colinas lejanas. Esta es nuestra nueva residencia, dijo. Yo mismo la diseñé. El Ministerio de Obras Públicas la está remodelando ahora. Si quieres cambiar algo, dímelo. Lo iremos construyendo juntos, poco a poco. Sin grandes juramentos de amor eterno. Solo un plan constante y bien pensado para los años venideros. Sonreí. De acuerdo. Lentamente juntos. El final.